Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Un saludo a la distancia. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este encuentro sobre gobernanza del agua y el rol de la mujer en el marco de la celebración de- del Año Mundial del Agua dedicado a agua y género. Para nosotros es un gusto tenerlos acá y compartir con ustedes. Recibimos a todos los participantes. Primeramente vamos a tener unas palabras de doctor Marco Barahona, director del posgrado en geología. Esta actividad se enmarca dentro de un proyecto de acción social que tenemos, que lo que busca es la difusión y promover estos espacios de encuentro alrededor del agua, del recurso hídrico, con énfasis en el agua subterránea. Para nosotros es un gusto realmente compartir y escuchar el día de hoy a dos personas que han trabajado en este tema y que gustosamente aceptaron la invitación del posgrado, a la doctora Gabriela Cuadrado Quesada y a la bachiller Alison Chévez Avilés. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Marco Barahona para iniciar la actividad. Gracias. Gracias, Ingrid. Muy buenos días a todos y todas. Les agradezco que estén conectados a esta actividad que estamos realizando hoy en el marco del Día Mundial del Agua del año 2026, que este año nos convoca con un tema fundamental, como comentó Ingrid, agua y género, donde fluye el agua y crece la igualdad. Este enfoque nos invita a reconocer que la gestión del agua no es únicamente un desafío técnico ambiental, sino también profundamente social. El uso, acceso y gobernanza del agua están estrechamente vinculados con las desigualdades de género. En muchas comunidades, las mujeres desempeñan un rol central en la gestión cotidiana del recurso y, sin embargo, históricamente han tenido una participación limitada en los espacios de toma de decisiones. Avanzar hacia una gestión sostenible del agua implica necesariamente avanzar hacia una mayor equidad. Desde el programa de posgrado de geología, específicamente desde la maestría de hidrogeología y manejo de recursos hídricos, asumimos el compromiso de promover espacios como este, donde el conocimiento científico se articula con la reflexión crítica y la inclusión. Este encuentro sobre gobernanza del agua y el rol de la mujer busca precisamente fortalecer ese diálogo, integrando distintas perspectivas y experiencias. Eh, Queremos agradecerle profundamente la participación a la doctora Gabriela Cuadrado Quesada y a la bachiller Alison Chévez Avilés por participar en esta actividad de hoy y principalmente a la máster Ingrid Vargas Azafeifa, que es la coordinadora del proyecto de acción social. Como comentó ella, es en el marco de este proyecto de acción social en el que se está realizando esta actividad. Además, quiero comentarles que esta actividad se está grabando y posteriormente se va a compartir el enlace en el canal de YouTube del programa de posgrado de geología como un recurso académico y y con el propósito de poder ampliar el alcance y contribuir a que esas reflexiones lleguen a más personas. Esperamos que este espacio no solo nos permita aprender, sino también cuestionar, proponer y avanzar hacia una gestión del agua más justa, inclusiva y sostenible. Muchas gracias y espero que disfrutemos y que sea muy provechosa la actividad de hoy. Gracias. Muchas gracias al doctor Marco Barahona, director del posgrado en geología. Les recordamos que la actividad va a ser grabada. Les solicitamos mantener los micrófonos apagados durante las presentaciones de las panelistas y también escribir, si lo tienen a bien en el chat, alguna pregunta para compartir luego una vez que cada expositor haga su participación. Bueno, ahora vamos a presentar entonces a las expositoras. Realmente es un gusto para nosotras y nosotros compartir con todos y vemos que la gestión del agua es muy inclusiva, diversa, ¿verdad? Nosotros con formación en hidrogeología y en geología, hoy vamos a estar escuchando personas con diferentes formaciones y de la parte social
que es muy enriquecedor. Esperamos que así sea para todos y todas. Vamos entonces a presentar primeramente a la doctora Gabriela Cuadrado Quesada, quien es profesora, investigadora y abogada. Actualmente se desempeña como profesora asociada en Derecho y Justicia Hídrica en el Instituto de Educación del Agua IHE en Delft, Países Bajos. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de New South Wales de Sydney, Australia. Cuenta con una maestría en gestión de aguas y zonas costeras y en planificación en derechos humanos y educación para la paz por la Universidad Nacional de Costa Rica. Perdón, por la Universidad de Oldenburg y la Universidad de Groningen. Además, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Sus intereses de investigación se centran en la gobernanza del agua, el derecho ambiental, la justicia hídrica y los derechos de la naturaleza, temas en los cuales ha publicado artículos e inclusive libros también. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria en el sector de organizaciones no gubernamentales en Costa Rica, donde se desempeñó como abogada ambiental durante varios años. Muchas gracias, Gabriela, y bienvenida. Alison Chévez Avilés es bachiller en trabajo social de la Universidad de Costa Rica, donde está cursando su licenciatura. Además, es comunicadora social de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León. En el 2024 desarrolló su práctica académica en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP, la cual consistió en una investigación orientada a identificar las brechas de género en el acceso y el uso de los servicios públicos, incluyendo abastecimiento de agua por parte de las ASAAS. Fue así como la logré contactar, gracias a ese estudio tan bueno que ella hizo y que hoy nos va a hablar sobre él. Su práctica profesional la realizó en la Municipalidad de Heredia en el 2025 con la elaboración de manual de sensibilización para la atención de la población migrante. Actualmente, Alison es asistente de la Unidad de Comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, donde elabora contenido relevante para redes sociales. Alison también ha sido asistente en proyectos de investigación en la UCR y fue comunicadora de aldeas infantiles SOS en Nicaragua. Muchas gracias, Alison, por estar hoy acá y bienvenida. Bueno, ya conocemos a nuestras expositoras y seguidamente ellas van a desarrollar un tema enlazado con el título de la actividad que tenemos hoy acá y las vamos a escuchar. Posteriormente vamos a tener un espacio ahí de interacción. Si gustan, pueden formular preguntas mediante el chat que se van a compartir al final. Muchas gracias. Iniciamos con la doctora Gabriela Cuadrado. Gracias, Ingrid. Voy a compartir pantalla para compartir mi presentación. A ver. ¿La pueden ver? Sí, sí la vemos. Gracias. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ingrid, por la introducción. Como mencionó, mi nombre es Gabriela Cuadrado Quesada y yo actualmente estoy trabajando en IHE Delft, el Instituto de Educación del Agua, que es un instituto de la UNESCO. Y el tema que yo preparé para hoy, en el que quiero compartir un poco, es el tema de agua y género. Y yo quiero compartir este tema tratando de abordar una pregunta, que es ¿por qué es importante hablar de género cuando estamos hablando de temas
del agua. Y muchas personas cuando tratamos de mencionar estos temas, muchas personas lo que dicen es, bueno, pero el agua no tiene género, el agua es neutral, ¿por qué hace falta hablar de estos temas? Entonces, tomando en cuenta eso que mucha gente se pregunta, ¿cuál es este vínculo o por qué es importante señalar este vínculo? Quiero que sí, que tratemos de discutir un poco por qué es importante señalar este vínculo o reflexionar sobre este vínculo. Y como Ingrid lo mencionó, este año, todos los años, nosotros celebramos el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Y este año, en el 2026, el tema del Día Mundial del Agua, todos los años se escoge un tema en particular para enfocarse, para darle relevancia a ese tema en relación con el agua. Y el tema del 2026 fue el tema de género, que muy interesante es decir que al principio se quería que el tema fuera agua y género, pero al final se decidió que el título para el Día Mundial del Agua de este año fuera Agua para todas las personas, derechos y oportunidades iguales. Entonces, como ven, yo creo que ahí ya vemos algo o parte del problema que no se pudo mantener en el título del Día Mundial del Agua el tema de género, sino que más bien se cambió para agua para todas las personas y se enfoca en el tema de derechos y oportunidades iguales. Y bueno, dentro de este tema, básicamente lo que se buscan son tres cosas. La primera es impulsar acciones para avanzar en la igualdad de género. Entonces, como digo, en el título no se mantuvo por muchas discusiones que hubo, pero al final el documento lo que busca es resaltar que es importante todavía hablar de estos temas, todavía importante traer a colación que se necesita avanzar en la igualdad de género cuando hablamos en el tema del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, este mensaje es parte de una realidad que está muy, digamos, informada con mucha investigación y con muchos datos, que este informe también señala, que es que la problemática mundial del agua, si bien es cierto, ocurre en todos los países y nos afecta a todos, no todos somos afectados de la misma manera. Hay unos países que están más afectados que otros y unas regiones más afectadas que otras y unas personas más afectadas que otras. Entonces, en estos contextos donde hay unas personas más afectadas que otras por el acceso al agua y el saneamiento, por ejemplo, que esto no está garantizado, que todavía existen problemas de acceso para muchos, las desigualdades se van a encontrar o se van a intensificar para mujeres y para niñas, siendo ellas las que van a sufrir siempre las peores consecuencias cuando este acceso no está garantizado. Entonces, en base a eso, yo quiero empezar discutiendo un poco el tema de género. ¿Qué es género? Y cómo lo enfoco yo y cómo lo llevo después al tema del agua y por qué, otra vez tratando de abordar la pregunta con la que empecé la charla, por qué es importante hablar de género cuando hablamos de agua. Entonces, cuando hablo yo de género, quiero enfatizar un enfoque para mirar el mundo. Es un enfoque particular para mirar el mundo. Y este enfoque lo que implica es un cuestionamiento continuo de lo que significa en un contexto particular, en un tiempo particular y en un lugar particular, ser hombre o ser mujer. Y eso lo que quiere decir es que no va a ser igual ser hombre o ser mujer en Costa Rica hoy, en el 2026, que en Costa Rica hace 100 años, y no es lo mismo ser hombre o mujer hoy en Costa Rica que ser mujer en otro país. No sé, como para poner un ejemplo, digamos, un poco bastante diferente, ser mujer en el 2026 en un país como Afganistán.
Entonces, eso es lo que significa, un cuestionamiento continuo de lo que significa ser hombre o ser mujer. Y esta mirada particular también interroga los efectos de ser asignado o autodesignado a una de estas dos categorías o identidades. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que en lugar de dar sentada que es una persona es reconocida o es autodefinida como mujer o hombre, con una masculinidad o feminidad, con este enfoque de género lo que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa ser masculino? ¿Qué significa ser femenino? ¿Por qué me autodefino como el género masculino o el género femenino? También el qué y el cómo, la diferencia que existe entre hombres y mujeres. Y además preguntarse qué está en juego cuando decimos que somos hombres o que somos mujeres o nos definimos como hombres y mujeres y cuáles son los efectos que esto tiene. Entonces, cuando yo estoy hablando de este continuo cuestionamiento de qué significa ser hombre o ser mujer y por qué me defino como hombre o mujer, para muchos, especialmente en un espacio académico, esto sería feminismo. Muchos por lo menos estarían de acuerdo que esto es un enfoque feminista en términos académicos. Sin embargo, cuando hablamos de un plano político, no es necesariamente feminismo. ¿Y por qué? Yo quiero aquí resaltar que se puede adoptar un enfoque de género sin ser feminista o sin aspirar a lograr una mayor equidad de género o la erradicación de la subordinación femenina o el empoderamiento de las mujeres. Entonces, lo que quiero decir es que en el plano político, si lo único de lo que hablamos es de inclusión, que queremos más mujeres en todos los sitios, pero sin realmente cuestionar que lo que queremos no es solo inclusión, sino una real equidad de género y una erradicación de esa subordinación femenina o un empoderamiento real de las mujeres, entonces no estamos hablando de feminismo. Entonces, ¿de qué se trata el género? Y aquí quiero traer a la discusión a una de mis feministas, escritoras favoritas, Simone de Beauvoir, una francesa, donde ella define que los roles socialmente construidos que se dan a hombres y mujeres, esto es lo que realmente queremos decir cuando estamos hablando de género. Entonces, que al final es el significado social que se le da a las diferencias biológicas de sexo. Entonces, es nada más un significado social de estas diferencias biológicas, pero que realmente es una construcción social. Entonces, ella lo define muy bien con esta frase, que la quiero dejar aquí para que tal vez la podemos comentar más adelante. Ella dice que no se nace mujer, aunque tengamos el sexo femenino y el órgano genital femenino, uno no nace mujer, sino que se llega a hacerlo durante todo este proceso de construcción social donde se construye esta feminidad y esta asignación de roles y de comportamientos que se les da a las mujeres. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué yo quiero tratar de definir esto, tenerlo claro, antes de que discutamos un poco más cómo afecta esto en temas de género? Entonces, la importancia de esto es porque se constata, o la importancia de género es la constatación de que las diferencias entre hombres y mujeres no son simplemente o absolutamente naturales ni biológicas, sino que son construcciones sociales, se construyen socialmente. Y de ahí la distinción entre biología, el sexo, y la sociología, que es el género. Y ahora, bueno, ¿por qué es importante esta distinción? Y con esto lo que quiero llevar a colación es las relaciones de género. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y es por cómo nos relacionamos nosotros en todas las sociedades, dependiendo del género que tenemos, que se nos asigna o que nos autoasignamos. Entonces, estas relaciones de género básicamente son relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres
y que se revelan en una gama de prácticas, ideas y representaciones, incluidas entre ellas la división de trabajo, división de roles y recursos económicos entre hombres y mujeres, y la atribución a ellos de diferentes capacidades, actitudes, deseos, rasgos de personalidad o patrones de comportamiento. Entonces, esta definición es importante porque así es como vamos a entender las diferentes relaciones que existen en todas las sociedades entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo al final entendemos estas manifestaciones de género o estas relaciones de género? Básicamente, vamos a entenderlas por muchas formas, y yo quiero comentar tal vez 3 que son, no sé, las más relevantes. Una son las representaciones, las vestimentas, por ejemplo, qué significa vestirse como mujer o hombre, el lenguaje, las estructuras, las divisiones de trabajo, herencia, libertad sexual. Por ejemplo, hay muchos países todavía donde cuando hablamos de herencia, la herencia es un derecho que se le da específicamente a solo un género, que es el masculino, y donde muchas mujeres, por esa razón, por esa falta de derechos, no pueden tener o nunca pueden llegar a recibir una herencia de sus padres. Igual cuando hablamos de identidades o identidades de mujeres o de hombres, por ejemplo, los rasgos de personalidad o comportamientos o actitudes, donde muchas veces se atribuye, bueno, si son mujeres, por ejemplo, que tengan un comportamiento, no sé, más delicado, que no hablen la voz, que no hablen la voz, que no alcen la voz, digamos, que no hablen muy fuerte, que no hagan, no sé, manifestaciones como muy bruscas, que sea un poco, bueno, lo que se entiende como feminidad. Entonces, todos estos rasgos o identidades se van cada vez más enfatizando y cada vez más creando estas diferencias, y la problemática que existe con esto es que cuando ciertas personas no están o no caben perfectamente dentro de estas ideas construidas en ciertas sociedades de lo que debería de ser femenino o masculino, después entramos como en muchos problemas de discriminación, de que no es el comportamiento ideal, por ejemplo, de una mujer, o lo mismo pasa con ciertos rasgos de personalidad o comportamientos que se le atribuyen a los hombres, que tiene que ser más fuerte, que tiene que ser, no sé, diferentes expectativas que si una persona, un hombre, no los cumple, también va a tener o va a sufrir de cierta discriminación. Entonces, es un poco lo que quiero decir con estas manifestaciones de género, que son esas expectativas que se dan en las sociedades que pueden causar muchos problemas en personas que no encajan perfectamente dentro de estas manifestaciones. Entonces, en prácticamente todas las sociedades, el género es una forma fundamental en las que las personas se identifican como personas, organizan las relaciones sociales y simbolizan acontecimientos y procesos naturales y socialmente significativos. Entonces, por eso mencionaba que cuando ciertas personas no cumplen con estas representaciones, estructuras o identidades, después pueden haber muchos problemas de discriminación en contra de personas que no cumplen con todas estas manifestaciones de género. Entonces, para ir cerrando un poco esto, lo que quiero decir es, bueno, ¿qué hay más allá del género y estas limitaciones que se dan dentro del concepto? Por un lado, tenemos que el supuesto de que este tema de femenino o masculino es puramente biológica, cuando realmente no lo es, sino que viene más de una construcción social, de expectativas sociales, de cómo se manejan diferentes sociedades en diferentes tiempos, el supuesto de que esta dicotomía masculina-femenina es clara y es identificable, que esto también es otro problema porque, bueno, no lo he mencionado mucho, pero sabemos que
además de femenino y masculino, hay, bueno, hay un tercero, cuarto o más, sí, sexos, o bueno, no sexos, pero géneros, digamos, personas que o se autodefinen como personas transgénero. Entonces también eso, no quiero entrar mucho en esa discusión, pero solo mencionar que efectivamente eso existe, se da. Y el tercer supuesto es de la diferencia masculina y femenina, que es algo que existe y que es algo importante, que realmente sí es cierto que está ahí, que se puede mencionar, que se puede reconocer, pero que realmente sea importante, no importante en el sentido de que esto dependa los derechos o las responsabilidades de las personas, pues es muy complejo de decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, al final, lo que se quiere decir es que esta diferencia no es totalmente clara o totalmente identificable y al final no es tan importante porque lo que sería importante es la igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades que tenemos todas las personas. Entonces, ahora quiero traer un poco o relacionar esta problemática de género con los temas del agua. Entonces, con el trabajo que yo he hecho desde la organización que les mencioné en IHE, el Instituto de Educación del Agua, nosotros con muchos colegas y colegas hemos trabajado en temas de agua y género, donde hemos abordado diferentes problemas como esta otra pregunta: ¿qué trabajo, experiencia y conocimiento se valora? Entonces, con estas fotos quiero ilustrar un poco como con todo el trabajo que nosotros hemos hecho, que publicamos en este reporte que les dije de este año, donde se habla del tema del agua y el tema de género. Nosotros contribuimos en escribir el capítulo 9, el capítulo de gobernanza, y nosotros ahí hablábamos que todavía es muy problemático en el tema del agua, porque cuando hablamos de experiencia y conocimiento, todavía se sigue valorando de diferente manera la experiencia, el trabajo o el conocimiento de ciertas personas, muchas de esas hombres, que se considera que la experiencia y el conocimiento se valora más o se considera que es más específico, más riguroso, que es mejor que el conocimiento, la experiencia que tienen muchas mujeres. Por ejemplo, lo que quiero ilustrar en estas fotos, todas estas mujeres que ellas trabajan en la gobernanza del agua, van a recoger agua, almacenan el agua, cuidan el agua, usan el agua, pero sin embargo el conocimiento y la experiencia que tienen siempre se valora de una manera diferente, en una manera donde se valora mucho menos que otros conocimientos, como conocimientos masculinos, con la otra foto que estoy ilustrando acá, de, no sé, de gestión del agua o el desarrollo de diferentes sistemas de captación y distribución de agua. Entonces, en este trabajo, varias reflexiones que tenemos, quiero hacer 3 reflexiones. La primera es en la manera en que los derechos y la autoridad en temas del agua recaen predominantemente en ciertos hombres, mientras que las inversiones laborales, los costos y los riesgos recaen en su mayoría en mujeres. Entonces, con esto lo que quiero decir es que todavía cuando estamos hablando de, ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es la toma de decisión de cómo se va a manejar el agua en muchas comunidades, en muchas sociedades, en muchos países? Va a recaer en hombres, donde se les va a reconocer esta autoridad, mientras que cuando hablamos de inversiones, de personas, muchas mujeres que invierten todo o muy parte de su día, muchas horas de su día, y trabajan muchísimo, tienen muchas labores y tienen muchos costos físicos y demás, y riesgos también, que en su mayoría van a ser mujeres. La segunda reflexión es que todavía el predominio abrumador de, otra vez, algunos hombres en las profesiones relacionadas con el agua, en cómo se define el conocimiento, la experiencia y la gobernanza del agua. Entonces, que todavía seguimos viendo
que una y otra vez cuando estamos hablando de qué profesiones son las que lideran, de cómo se gobierna el agua, cómo se cuida el agua, cómo se desarrollan proyectos de infraestructura del agua, está relacionada con ciertas profesiones. Por ejemplo, ingeniería es una, digamos, una de las que se me viene a la mente para dar un ejemplo. Son profesiones que están ligadas totalmente a cómo debería de ser una buena gobernanza del agua, un manejo del agua, y donde se define que hay gran conocimiento, gran experiencia. Sin embargo, otras disciplinas donde hay también muchas personas y donde estas disciplinas también están lideradas por muchas mujeres, donde no se valora tanto el conocimiento o la experiencia o la gobernanza del agua, como explicaba antes, con mujeres que son las que manejan el agua en sus casas, son las que cuidan el agua, traen el agua, almacenan el agua, pero sin embargo, cuando se están hablando de qué decisiones hay que tomar, de cómo mejorar la gobernanza del agua en las comunidades, no se les incluye en estas discusiones, no se les incluye en la toma de decisiones que finalmente se deciden para esas comunidades. Y la tercera reflexión es en cómo todavía siguen dominando algunas representaciones como metáforas, ontologías, lenguajes, conocimientos y discursos, y cómo estos todavía continúan favoreciendo algunas disciplinas o algunas formas de pensar sobre otras. Entonces aquí también quiero ilustrar como, por ejemplo, cuando hablamos de tratamiento de agua, que también es algo muy ingenieril, se está hablando de sistemas de tratamiento de agua, donde la idea, digamos, prototipo que se tiene de cómo se hacen las cosas bien, es otra vez, es su nombre, están las ingenierías detrás de esto, y las representaciones o estas formas de hablar, los lenguajes, por ejemplo, que se habla mucho de la efectividad, de la productividad, de cómo el agua hay que prestarlo, el servicio del agua hay que prestarlo de una manera eficiente, se habla de eficacia. Todos estos lenguajes y discursos todavía siguen teniendo o favorecen otros conocimientos, otros lenguajes, como por ejemplo cuando se habla de cuidar el agua, de conservar el agua, de compartir el agua, que eso también se hace desde otras comunidades y desde otras disciplinas y desde otras formas de pensar. Y ya para ir terminando, yo quisiera decir que uno de los, y como mencioné al principio, nosotros con mis colegas, nosotros participamos en la colaboración o colaboramos en este informe que se hizo para este año del Día Mundial del Agua, pero nosotras en el capítulo que escribimos, en el capítulo 9, estábamos hablando de que es importante y se está haciendo y vamos por ahí, pero hay que ir un poco más allá de incluir a las mujeres en temas del agua. Entonces nosotros al final por lo menos logramos plasmar 3, digamos, recomendaciones o reflexiones que consideramos que son básicas. La primera es reconsiderar la autoridad, la experiencia y, como explicaba, el conocimiento y la toma de decisiones en materia del agua. Y con esto lo que quiero decir es la importancia de desarrollar conciencia sobre cómo las definiciones de autoridad, de quién es la autoridad en temas del agua, la experiencia, qué experiencia se valora y qué experiencia no se valora, y el poder, quién tiene el poder para tomar decisiones y cómo se gobierna el agua, cómo se cuida, cómo se protege el agua, están condicionadas por los estereotipos de género predominantes que mencioné en el transcurso de la charla. Después, el segundo punto que quisimos compartir o reflexionar fue el de diversificar, la importancia de pensar y de poner en práctica formas de invertir en mujeres profesionales del agua en todos los diferentes niveles.
Entonces, desde el nivel de la casa, en la toma de decisiones de la casa, hasta las personas que están tomando decisiones en una institución, en un ministerio del agua, en un ministerio de recursos naturales, en un ministerio de planificación a nivel nacional o a nivel internacional, como en las Naciones Unidas, como el instituto donde yo estoy trabajando, y reconocer, apoyar y valorar activamente otras formas de saber, decidir, liderar y gobernar. Como decía, ir más allá de las disciplinas tradicionales que han gobernado el tema del agua, como las ingenierías, y pensar que también necesitamos artistas, que necesitamos trabajadoras sociales, que necesitamos personas sociólogos, sociólogas, muchas diferentes disciplinas para diversificar y poder manejar mejor el agua. Y finalmente, repensar el agua, repensar qué es el agua, cómo la usamos, cómo la compartimos. Y eso es invertir en enseñar a los diferentes profesionales del agua a pensar más allá de los discursos de productividad y eficiencia y hablar o discutir también en los temas del agua, de la equidad, del bienestar, de la protección y del cuidado del agua. Muchas gracias. Yo voy a dejar de compartir y espero que hayan algunas preguntas para continuar con la discusión al final de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por compartir con nosotros estos temas tan importantes que nos cuestionan y nos llevan a la reflexión, ¿verdad? Que es parte de lo que buscamos con esta actividad. Lo que vamos a hacer es que las vamos a escuchar a las dos primero y al final, entonces, ya interactuamos un poquito entre ustedes y con el público también. Entonces, seguidamente vamos a escuchar a Alison. Adelante, Alison. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Ok, voy a compartir la presentación. Eh, bueno, yo primeramente agradecer a doña Ingrid, ¿verdad? Por tomarme en consideración para este conversatorio que plantea y pone en discusión un tema muy importante, eh, como es el agua, ¿verdad? Y el género, y a Gabriela por esa introducción, que creo que da paso a poder hablar, ¿verdad? De cómo es la participación de las mujeres en la administración del agua en las asadas. Em, bueno, esta investigación yo la realicé en el marco de mi práctica académica en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP, con un grupo de mujeres que habían sido parte ya de algunos procesos formativos dentro de la institución. Y bueno, ¿verdad? Esta investigación responde a la necesidad de abordar las barreras que limitan la capacidad de las mujeres para utilizar servicios como el agua de manera segura y eficiente, que ya teníamos como ciertas pinceladas, ¿verdad? De estas barreras por medio de expresiones orales de las mujeres durante algunos de esos procesos formativos. Esta investigación de verdad que se realizó evidencia que aunque las mujeres sí participan en espacios comunitarios como las asadas, que además es un modelo de autogestión comunitaria muy interesante, ¿verdad? Porque precisamente es la comunidad quien gestiona el recurso del agua. En esta investigación se evidencia que esta participación no se da en las condiciones de una igualdad real, ¿verdad? Que si bien ha habido ciertos avances, aún hay camino por recorrer. Este análisis se basa en percepciones, experiencias y en algunas barreras concretas de la participación.
Estas mujeres del 58% indicaron ser responsables de las decisiones y administración del hogar, em, y otro 32% señalan compartir estas funciones con otras personas. Y hay un 9,4% que no comparten esas funciones, ¿verdad? No son responsables es un porcentaje bastante bajo en consideración a las mujeres que afirman ser ellas quienes son responsables de las decisiones y administrar este recurso en los hogares. Esto creo que nos lleva a plantearnos, ¿verdad? Que las mujeres no solamente son usuarias, sino que también son gestoras y protectoras de este recurso. 66% de las encuestadas reportan que ellas son quienes asumen la responsabilidad principal de la recolección y el uso del recurso hídrico en sus hogares. Y un 33% afirma que se materializa una repartición equitativa de esta tarea. Nuevamente vemos cómo em, hay un porcentaje, ¿verdad? Con bastante diferencia, en el que el mayor, em, las mujeres son quienes asumen estos roles. ¿Qué pasa cuando se presenta la interrupción del servicio, ¿verdad? También son las mujeres que asumen estas responsabilidades quienes tienen que eh, solucionar o tratar de resolver en este tipo de situación, ¿verdad? Como es la interrupción del agua, son ellas mismas quienes también llevan como esa otra responsabilidad, además de otras, ¿verdad? Quehaceres del hogar. Entonces, aquí vemos también como esa, ¿verdad? Sobrecarga que a veces, o que en muchas ocasiones se delegan a las mujeres. Ok, y aquí ya viene la parte como de entender, ¿verdad?, cómo estas mujeres se desenvuelven dentro de las asadas y cuáles son los roles que ellas tienen dentro de estas asociaciones, ¿verdad? Un 16%, que es el menor porcentaje, indica ser ellas las abonadas, es decir, la titular del servicio. Em, Hay otro 32% que sí indican ser la asociada, que además de ser la titular, participan dentro de las asadas. Y hay un 51%, que es el porcentaje más grande, en el que ellas sí son usuarias, sin embargo, no son titulares del servicio. Em, Ahora, cuando ya son partes de las asociaciones, qué tanto, ¿verdad?, participan las mujeres, y si no participan, ¿por qué no lo hacen? Las mujeres afirman, ¿verdad?, en diferentes porcentajes que no participan por falta de tiempo o por falta de información o porque hay una incomodidad o falta de confianza, porque sienten que sus opiniones no son escuchadas, por falta de apoyo familiar o ese desinterés, o porque, y bueno, y hay un 35% de mujeres que afirman no percibir barreras al momento de poder participar dentro de esas asociaciones. Sin embargo, las diferentes motivos, ¿verdad? O causas que las mujeres expresan de que no participan, creo que dan paso, ¿verdad?, a pensar en cómo el género y lo que, como decía Gabriela, el deber ser, ¿verdad? Lo que se le adjudica a las mujeres desde el género, tiene que ver, ¿verdad?, con el que las mujeres no sientan esa motivación o esa confianza en seguridad de participar en espacios como las asadas. También les preguntamos cómo perciben las oportunidades y los liderazgos, ¿verdad? Un porcentaje bastante alto considera que sí hay igualdad de oportunidades para que mujeres ocupen cargos de liderazgo. Sin embargo, hay un 16% que señala que las mujeres se enfrentan más obstáculos que los hombres, y otro porcentaje de 19% cree que hay oportunidades, pero las mujeres no son reconocidas como lideresas. Es decir, se abren los espacios, sin embargo, al momento de la toma de decisiones y de ser escuchadas, em, como que no hay esa misma confianza y credibilidad que pueden tener otras personas, ¿verdad? Y esto, una vez más, es asociado al género y a las percepciones de estos, ¿verdad? Y de los roles de género.
hay un 6% que afirma que las mujeres no llegan a los mismos puestos que los hombres, ¿verdad? Ya igual no es un porcentaje tan amplio. Sin embargo, eso nos, ¿verdad? Como un análisis de estos porcentajes, nos indica que si bien hay un cambio en las percepciones y en cómo las mujeres se incluyen en estos espacios, siguen habiendo barreras y barreras reales, pero también desde la percepción de las mujeres dentro de las asadas. Ok, en cuanto a su participación, ¿verdad? El 35% percibe que hay una participación mayor de parte de los hombres. Un 12% considera que las mujeres participan menos y un 16% señala que que hay más mujeres participando, ¿verdad? Nuevamente aquí la percepción es al momento de participar en decisiones eh, y de plantear ideas, ¿verdad? Sigue habiendo como esa percepción de que hay mayor participación de los hombres. Y en cuanto a la valoración de la voz dentro de estos espacios, hay un 19% que dice, ¿verdad?, que sus opiniones siempre son tomadas en cuenta. Sin embargo, un 25% percibe que otras personas tienen más influencias, ¿verdad? Eso también, em, como les comentaba, hay que tomar en cuenta que es un espacio muy particular, ¿verdad? Porque es la misma comunidad gestionando el recurso y que en estos espacios puede haber, pues, ¿verdad?, diferentes posturas y opiniones y que algunas tienden a tener más pesos e influencias que otras, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante y muy curioso porque, vamos a ver, son las mujeres quienes realmente asumen en mayor porcentaje las decisiones y las gestiones con respecto a este recurso en sus hogares. Entonces, si son ellas quienes usan, gestionan y protegen este recurso, ¿verdad? Son quienes deberían tener el espacio y la consideración de la voz adecuada, ¿verdad? En las asociaciones, pues son quienes conocen muy bien cómo se usa y se gestiona el recurso. Este es uno como de las valoraciones que hicimos en cuanto a la investigación. Esta investigación también se propuso, ¿verdad?, con los objetivos de poder generar, además de conocer el perfil de las mujeres, poder generar ciertas como recomendaciones o líneas de acción que pudiera tomar la ARECEP para la gestión eh, ¿verdad? Del agua y la participación de las mujeres en las asadas. Y creo que esto siempre nos lleva, siempre que hablamos del tema de género, sobre todo, es como a la continua capacitación, ¿verdad? Concientización y sensibilización sobre estos temas al momento en el caso de la autoridad reguladora, prestar los servicios. Entonces, esa capacitación y esa concientización que tiene que ir desde el personal de la autoridad, desde las intendencias hasta los prestadores de servicio y claramente en los procesos formativos que también se toma en consideración a la población usuaria. ¿Verdad? Entonces debe ir a las diferentes poblaciones que están, que participan de estos procesos, pero que además están involucradas, ¿verdad? Y quienes son las que pueden resultar afectadas en cuanto a estos temas. Entonces, eh, creo que esa ha sido una de las principales recomendaciones para la ARECEP, ¿verdad? Tomar esas líneas de continua capacitación, porque creo que es un tema que se tiene que seguir posicionando y la investigación pues así lo demuestra, ¿verdad? De que sí hay ciertos avances, sin embargo, se debe continuar con esta sensibilización con los diferentes grupos involucrados. Y bueno, eso básicamente sería todo por mi parte. Les agradezco la atención. Muchas gracias, Alison. Alison nos da un contexto ya más a nivel de país, por lo menos en el tema de acueductos rurales, de cuál ha sido la situación. Por ahí veo también que en el chat están compartiendo algunas cosas que vamos a leer ahorita. Gracias nuevamente, Alison. Y bueno, y a Gabriela también. En ese punto, pienso que al tener como una perspectiva global,
que nos dio Gabriela y después Alison, ahora algo más nacional, por lo menos a nivel de Costa Rica. Sí, nos gustaría pues conocer desde ambas, ver de qué forma se articulan estos dos temas. En vista de que es un encuentro, no es un foro, no es para debatir, sino es más bien para buscar puntos de encuentro y enriquecernos con la experiencia de ambas. Sí, abro el espacio aquí para que tal vez Gabriela y también Alison puedan brindar algunas ideas con respecto a esto. Gracias. Sí se escucha. Sí, Ingrid, sí se escucha. Gracias. No sé, Gabriela, tal vez quiera usted como tratar de enlazar un poco las dos presentaciones desde su experiencia, tanto a nivel internacional también como nacional. Usted también trabajó con asadas. Hay consistencia en lo que se dice a nivel, tanto a nivel internacional como a nivel local. Hola Ingrid, no estaba viendo el chat que habían, no sé, varios comentarios. No sé si alguna de las personas que puso los comentarios ahí quisiera, no sé, decir algo, o si no, yo puedo empezar a lo Me que usted gustaría dijo, que tal tratar de... vez, me gustaría que hubiera como una realimentación de parte suya, Gabriela, si es posible, y también de Alison, de ver qué puntos de encuentro, coincidencias hay entre las dos ponencias. Y luego vamos a dar el espacio para leer los comentarios y preguntas que están en el chat. Gracias. Ok, perfecto. No, yo creo que de la relación está en el mismo tema, ¿no? Que si bien es cierto, seguimos avanzando y cada vez hay más, sí, más visibilización del importante trabajo que muchas mujeres hacen y cada vez se involucran más y cada vez forman más parte de esta toma de decisiones y lo que yo hablaba de la autoridad y del conocimiento que ellas tienen se trae a colación, se incluye. Todavía nos falta mucho, ¿no? Y yo creo que Alison lo mencionaba en algunas de sus, cuando ella hizo ciertas preguntas a muchas de las participantes de las asadas que decían, ¿usted se siente realmente incluida? Y yo creo que había muchas que decían eso, ¿no? Que si bien es cierto, ellas podían hablar y decir cosas que ellas sentían que otras personas tenían más influencia en cómo al final se decidían las cosas. Entonces yo creo que por ahí va, no sé, cómo se encuentran, ¿no? Que si bien es cierto, cada vez tenemos, sí, tenemos más mujeres involucradas, inclusive en el tema de la autoridad, en poder, en temas de toma de decisiones, todavía sigue existiendo esta brecha de desigualdad en, en relación de hombres y mujeres y como lo mencionaba también de autoridad, de poder, inclusive de ciertas disciplinas que todavía están muy relacionadas también con ciertos géneros. Con el género, por ejemplo, no sé, más masculino en, sí, en ciertas disciplinas, ciertas especializaciones, ciertos narrativas o discursos de cómo debería de funcionar una gobernanza del agua. No sé si Alison quisiera, no sé, comentar un poco cómo lo ve ella, si ve, no sé, lo mismo, o si quisiera agregar qué otras, no sé, qué otras formas o qué otras diferentes, sí, vínculos existen en lo que ella mencionaba con lo que yo mencioné, pero sí, para mí ese es el más fuerte. Ujú. Sí, yo considero que realmente lo que nos comentabas al inicio daba como ese marco contextual y de realidad, ¿verdad? En el que las mujeres se involucran
con respecto a temas del agua. Y a mí sí me gustaría como responder como o más bien comentar o ampliar un poco más sobre algunos de los comentarios que hacían en el chat, con respecto a la inversión del tiempo, ¿verdad? Y la capacidad que aportaban las mujeres durante el proceso de la creación de las asadas, o que también hay un estudio que detecta que hay problemas relacionados con la falta de agua que afectaban principalmente a las mujeres, y creo que eso también nosotros queríamos como abarcarlo en la investigación y lo veíamos en otros momentos y procesos formativos con las mujeres. Y al momento de preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una interrupción del servicio de agua? ¿Verdad? ¿Cómo solucionan estos problemas? ¿O quién se preocupa en el hogar por esta interrupción? Normalmente eran las mujeres quienes asumían, ¿verdad?, el rol de resolver este tipo de situaciones, versus siempre había como unos comentarios ahí muy eh, cómicos acerca de la situación, que decían, no, bueno, las mujeres somos las que vamos y tratamos de abastecer, ¿verdad? Y de solucionar, y los hombres están más preocupados por el partido de fútbol, de ver quién va a ganar o a qué hora es, y que eso no falte y no perdérselo, ¿verdad? Entonces, lo comentaban a manera, pues, de poco más cómica, pero es una realidad también dentro de los hogares. Y no solamente sucede con las parejas, ¿verdad? Sino con los diferentes miembros del hogar que se deslindan de estos temas, y son las mujeres quienes asumen más estos roles de poder gestionar el recurso desde los hogares, cuando incluso la interrupción del agua puede representar pues algunos problemas dentro del hogar, ¿verdad? Y el cómo se vive el día a día. Em, por aquí también había un comentario eh, de qué recomendaciones, ¿verdad?, hay para aumentar la participación de mujeres en la toma de decisiones dentro de las asadas. Y había uno que pregunta, y aquí más o menos creo que voy a juntar las dos, porque la respuesta siento que va a ser muy relacionada, que es si dentro de las asadas existe una figura de mediador o facilitador externo a la comunidad. Este, bueno, la ARECEP, desde la Dirección General de Atención al Usuario, que es justo la oficina donde yo realicé mi práctica, se brinda acompañamiento a las asadas, ¿verdad? A su modelo de gestión, se brindan diferentes capacitaciones y también se llega a mediar, ¿verdad? Y se les brinda diferentes herramientas y recursos para que ellos puedan seguir brindando y recibiendo el servicio de la manera pues más óptima, ¿verdad? De esto sabemos que es variado y puede tener diferentes niveles de dificultad dependiendo de las zonas. Sin embargo, ese es el trabajo que se realiza desde la DEAU, ¿verdad? Y desde esta misma oficina, precisamente, creo que para aumentar la participación, yo siempre creo que hay que abonar el terreno. Y para empezar a abonar ese terreno es poder gestionar este tipo de investigaciones, este tipo de hallazgos, y a partir de ahí tener diferentes líneas de acción. Y creo que la principal siempre va a ser el poder dar como esos primeros pasitos de sensibilización para pasar a una concientización y a que las personas desde la misma comunidad puedan eh, apropiarse de estos conocimientos y de esta, que creo que es una nueva forma y cultura de relacionarse, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Entonces creo que eso sería como los primeros pasos. Dentro de la RECEP también se hacen procesos formativos que tienen que ver con la regularización, la gestión del agua y el liderazgo de las mujeres. Entonces creo que eso también ayuda a, a, mm, a esta concientización, ¿verdad? Y a poder eh, que las mujeres se puedan replantear su papel dentro de sus comunidades y dentro de las asociaciones, y sean ellas mismas quienes lleven este cambio desde sus experiencias particulares, y así como en el colectivo dentro de la comunidad.
Creo que eso sería como mi parte. No sé si hay más preguntas o si desean agregar algo más. Muchas gracias, Alison. Bueno, este tema es sumamente importante y tiene también mucho para desarrollar. Ahorita vamos a compartir algunas de los comentarios y preguntas que hay en el chat. Yo también tengo una preguntita ahí que la voy a hacer al final para las expositoras. Bueno, aquí saludos para todos, dice, de parte, bueno, eh, colega Arturo Rodríguez, un saludo cordial. Cuando la IA inició con la construcción de acueductos rurales por medio de las asadas, esa institución hacía el diseño, proveía los materiales y brindaba los servicios de un maestro de obras que dirige a la comunidad en la construcción del sistema. Se comprobó, perdón, que en la gran mayoría de los casos las mujeres eran las que más tiempo y capacidad aportaban durante el proceso. Bueno, esto sí sería importante poder tener como esa información, ¿verdad? A nivel de país. Ahorita se está haciendo un esfuerzo para tener datos. El MINA está haciendo una iniciativa junto con otras instituciones para poder tener datos en el tema género, lo que tiene que ver con agua, ¿verdad? Eso sería importante poder hacerlo público. En un trabajo realizado en la OPS se detectó 2 graves problemas relacionados con la falta de agua que afectaban principalmente a las mujeres, dice. Quedó como cortado, dice, por temas de machismo, eran las mujeres las que debían ir a recoger el agua, que en muchos casos requería de muchas horas de trabajo fuerte, lo que les quitaba muchas oportunidades de educación. Bueno, esto es parte de lo que ya las Naciones Unidas ha mencionado, ¿verdad? Y ahora lo pueden ampliar las expositoras. Los lugares donde se recogía agua estaban a menudo en sitios remotos y esto es muy lamentable que mencionan donde las mujeres eran violadas. Terrible. Alicia Fonseca dice, ¿qué indicadores relacionados o enfoque de género en la gestión del recurso hídrico recomiendan ustedes que se deberían evaluar o medir para considerar una gobernanza del agua igualitaria? Tal vez para no saturarlas, si se podrían referir, no sé, al primer comentario y después a la pregunta. Cualquiera de las dos, las que se sienta más cómoda, Gabriela o Alison, ¿verdad? O las dos también pueden hacer. Sí, con respecto al primer comentario que yo creo que ya había hecho como un poco mención de eso, que era con respecto, ¿verdad? A cuando hay esa interrupción del servicio, quién es dentro del hogar la persona, ¿verdad? Que se preocupa y ocupa de esta situación. Básicamente era como de esas experiencias, ¿verdad? Que se pudieron conocer en el proceso de investigación, porque tiene que ver con el tiempo que se invierte y la capacidad de gestión, ¿verdad? Entonces, iba más por ahí mi intervención con respecto a eso. No sé si Gabriela le gustaría ampliar en eso. No, yo nada más, no, muchas gracias por el comentario. Yo creo no sé, muy valioso también pensar en, no sé, esta relación de la IA con las asadas, ¿no? Yo siento que ahí siempre, sí, que ha habido una relación en muchos casos muy positiva, en otros no tanto, entonces siempre es una relación, yo diría, interesante de discutir y hablar, la relación de AIA y asadas. Entonces sí, yo creo bueno, por un lado eso, pensar un poco en esta relación también, ahí ya que lo menciona, y no sé, reflexionar en cómo también es importante, no sé, reconocer que, no sé, muchas asadas no se ha contado, digamos, o no han podido contar con todo el apoyo necesario de la IA por diferentes motivos. Yo conozco varias que siempre, no sé, que les ha costado, digamos, tener una relación buena con el IA. Igual conozco otras que tienen una relación muy, muy buena. Entonces, no sé,
sí, es diferente, yo creo, dependiendo de qué asada estemos hablando. Pero sí, realmente interesante, como digo, reflexionar nada más, por un lado, en la relación ahí hay asada, pero también me parece interesante el comentario que hace que se comprobó que en la gran mayoría de los casos eran las mujeres las que les dedicaban más tiempo y capacidad a ese proceso. Y yo creo que eso es algo que se ha venido demostrando cada vez más y con ese informe que yo mencionaba al principio de este año de las Naciones Unidas y donde participaron un montón de instituciones y un montón de expertos, cada vez se acumula más conocimiento y se da más investigación, o sea, se acumula más investigación, más conocimiento y se puede realmente de una manera irrefutable comprobar que en la mayoría de los casos, cuando hablamos del agua, las mujeres son las que más tiempo y capacidad aportan durante diferentes procesos. Sin embargo, todavía sufren sí, de exclusión o de discriminación en muchos aspectos, ¿no? Como decía, en la toma de decisiones o en cómo se valora la autoridad o cómo se incluyen en diferentes políticas públicas. Entonces, yo creo que por ahí también es interesante, más allá de que la falta de agua afectaba principalmente a las mujeres, ¿no? Que yo creo que eso ya es algo que sí se ha mencionado, se ha mencionado muchísimo. Y ahora, viendo la pregunta de los indicadores, yo creo que esa pregunta es, no sé, para mí un poco compleja porque a veces yo siento que los indicadores, a pesar de que reconozco la importancia de indicadores, siento que a veces es muy difícil poner indicadores y decir, bueno, con esto podemos medir que haya una mejor igualdad del caso de las mujeres. Yo creo que al final lo que tenemos que tratar es de verdad lo que decía yo al final, como de diversificar un poco el tema del agua y cuando se habla de narrativas o de políticas públicas o de cómo desarrollar proyectos de infraestructura del agua, tomar en cuenta muchos aspectos donde mujeres han liderado estos diferentes procesos. Entonces yo creo que muchas, no sé, por ejemplo, todas estas mujeres que mencionaba Alison de las asadas, yo creo que ellas son las que deberían de estar en espacios de decisiones cuando se está hablando de reformar políticas públicas en el tema de agua, de asadas. Creo que son las que deberían de estar cuando decidimos en quién está en una junta directiva en el AIA. Entonces, yo diría que tal vez más que indicadores, lo importante es tratar sí, de primero reconocer en los diferentes discursos que necesitamos más mujeres, que necesitamos, como decía antes, también otras disciplinas que han estado también lideradas por mujeres, no sé, desde la sociología o trabajo social o de la universidad, como los proyectos ahora que estaba Ingrid mencionando, que, bueno, Alison, que vos desarrollaste esta investigación también desde proyectos de la UCR, ¿verdad? Eso fue un poco lo que habías dicho, como que todos estos diferentes proyectos se tomen en cuenta cuando estamos definiendo qué tipos de políticas y qué tipos sí, qué tipo de gobernanza de agua queremos gestionar en Costa Rica. Y cuando esto se empiece a reconocer y esto se empiece a cambiar y tengamos mujeres en más sí, lugares donde se toman decisiones y una verdadera inclusión en políticas públicas con enfoque de género que reconozcan sí, estas diferencias, yo creo que ahí es cuando podemos o vamos a empezar a tener una gobernanza del agua más igualitaria. Muchas gracias, Gabriela. No sé si Alison quiere referirse a la pregunta de los indicadores. Si no, sí. Sí, yo nada más comparto con Gabriel, la verdad que puede ser un poco complejo el poder pensar
en los indicadores, sobre todo porque a veces se relacionan mucho a, bueno, a qué se quiere medir, ¿verdad? Y creo que ahí es donde entra la parte social. Y sí quería relacionarlo porque me, me llamó mucho la atención lo que retomaba Gabriela del diversificar, ¿verdad? Desde las profesiones que se hacen cargo de esto. Y creo que hay un comentario que también por acá lo dice, ¿verdad? Que por qué no incluir más cursos de perspectiva de género dentro de las carreras. Y creo que es que esto siempre es más dejado a las profesiones de ciencias sociales, ¿verdad? Que tocan estos temas. Pero el intendente de agua y quienes trabajan en la intendencia de agua, que si es el ingeniero, que si es el estadístico, ¿verdad? ¿Qué pasa si ellos no tienen quizás, ¿verdad? Esta misma sensibilización con respecto a estos temas? Entonces, ¿con qué lentes? Porque además lo decía, es una perspectiva, ¿con qué lentes ven esas realidades de las comunidades y de las mujeres dentro de las comunidades? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? En las formaciones y que creo que es que lo puedo hablar desde la ARECEP, que es una institución que puede entenderse como muy técnica, ¿no? Pero dentro de las comunidades pasa igual, ¿verdad? ¿Qué espacios hay para poder conversar sobre esto, sobre la participación de las mujeres, sobre la perspectiva de género y quienes toman decisiones que tan involucrados o empapados están del tema? Entonces, siento que pasa por ahí, ¿verdad? Y que en cuanto a, a los indicadores de participación, creo que tampoco se podría hablar de algo como una receta, ¿verdad? Para todos. Creo que eso tiene que ver también con las particularidades de cada una de las comunidades. Muchas gracias, Alison. Bueno, vamos a continuar leyendo los comentarios y las preguntas de parte de Alicia Fonseca. Dice: en Costa Rica el modelo de gestión del agua comunitario por medio de las asadas permite participación de mujeres. Sin embargo, todavía hay desafíos. ¿Qué recomendación para aumentar la participación de las mujeres sobre toma de las decisiones? Y muchas gracias a ambas por sus presentaciones. Les agradezco si se pueden referir a este comentario. Bueno, cierra con una pregunta, ¿verdad? Ujú. Yo ya creo que lo he mencionado anteriormente porque he ido retomando como lo que he leído en los comentarios. Eh, pero rápidamente podría decir que yo, como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Yo creo que parte de la conciencia de quiénes somos y de em, el poder que tenemos y la capacidad que tenemos parte mucho del conocimiento, ¿verdad? Y que esto además de las experiencias cotidianas, creo que parte de la educación que puede ser formal o no formal. Y me parece que tener espacios de formación de liderazgos dirigido a mujeres vamos a ver, es eh, un gran aporte a que ellas puedan luego, ¿verdad? Desde su propia eh, autoconocimiento, empezar a cambiar ellas mismas sus realidades, ¿verdad? Como lo decía antes, desde sus realidades particulares hasta sus entornos comunitarios. Entonces yo creería que tiene que ver mucho con la formación, la capacitación y la concientización y la sensibilización en los diferentes ámbitos y esferas en las que las mujeres se desenvuelven. Muchas gracias. Gabriela, no sé si quiere referirse al tema también. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Alison y, no sé, retomar la importancia de crear espacios, bueno, como Ingrid, que usted está creando y lo vi, creo que en uno de los comentarios también
lo mencionaban, ¿no? Que tal vez estos temas no se abordan tanto en ciertos espacios y tal vez dentro, no sé, de ustedes geólogos o hidrogeólogos, tal vez no sea un tema que se aborde tanto. Entonces, creando estos espacios, ¿no? O como lo mencionaba antes, en ingenierías o en diferentes escuelas o facultades donde estos temas no se abordan y sin embargo están trabajando con el tema del agua y cuando uno llega, y yo también lo veo desde el instituto donde yo trabajo, nosotros nos estamos divididos en departamentos. Yo estoy en el departamento de gobernanza, pero todos los otros departamentos son ingeniería y algo. Entonces yo cuando voy y trabajo con ellos muchas veces, pero ¿para qué estamos hablando de gobernanza y de género? ¿Y qué tiene que ver eso con el agua? Y cómo el agua, el agua no tiene género, el agua no va, no discrimina. Y este tipo de comentarios que uno cree que puede ser que sea de broma, pero que realmente no son de broma y son serios. Y hay solamente un desconocimiento muy grande y la gente ni siquiera le pasa por la mente de cómo cuando se está tomando decisiones de cómo se va a gobernar el agua, de cómo se va a gestionar el agua, cómo se va a desarrollar proyectos de infraestructura en ciertas comunidades, ni siquiera se toma en cuenta de, bueno, a quiénes vamos a incluir en el diseño, a quiénes vamos a incluir en las discusiones, dónde se hace, cuándo se hace, cómo se hace. Entonces, todos estos espacios donde se reflexione en esta intersectorialidad del agua con el tema de género, pero también con el tema de, no sé, protección de los ecosistemas y conocimiento local y muchos otros que necesitamos para realmente tener una gobernanza equitativa, una gobernanza donde haya un bienestar del recurso hídrico y de las comunidades, hay que cada vez crearlos más, porque sí, en ciertos lugares nada más no existen, ¿no? Entonces, empezar a hablar de la perspectiva de género cuando hablamos del agua, yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, es un reto para todos, ¿verdad? Me incluyo yo, que a veces separamos las cosas y en realidad todo tiene un contexto y una implicación social, ¿verdad? Otra Pero comentario. vamos por buen camino porque, bueno, usted está creando este espacio y ojalá que no sea la última vez y que podamos seguir retomando estos temas en escuelas como, sí, como donde usted está en este momento. Claro que sí, muchas gracias. Y le vamos a tomar la palabra para invitarla en otra ocasión. Igual a Alison. Dice Diana Gamboa, dentro de las asadas existe la figura de un mediador, facilitador fuera de la comunidad o un acompañamiento para que cuando se tenga una idea planteada por los miembros de la asada se valoren y se validen los aportes en la toma de decisiones del manejo y gestión del agua. Es una pregunta, que si existe esa figura, no sé. Sí, yo lo mencionaba anteriormente, ahora lo que existe es como el acompañamiento em, por parte de la Dirección de Atención al Usuario de la RCEP a diferentes procesos dentro de las asadas de capacitación, herramientas y recursos, ¿verdad? En cómo ellos gestionan recursos. Sin embargo, es precisamente, yo lo decía, es un modelo muy particular, porque son ellos quienes toman sus decisiones, ¿verdad? Y creo que por eso era importante la parte de los diferentes espacios de capacitación en cuanto a estos temas, ¿verdad? De cómo se abordan. Pero en toma de decisiones son ellos. Nada más hay como acompañamientos, pero ¿verdad? No se puede tener como mucha injerencia en las decisiones o en la forma en que también toman las decisiones, más allá de un acompañamiento y formación, ¿verdad? Que se les pueda brindar herramientas de cómo gestionarlo de una mejor manera. Gracias. No sé, tal vez Gabriela, desde el punto de vista legal, si podría comentar algo como cuál es la constitución de la asada, o no sé si puede comentar algo así como para ampliar un poquito para los que estamos acá. A ver, yo creo que
Bueno, Alison se refirió un poco, ¿no?, sobre a la figura de este mediador o facilitador, ¿no? Vos hablaste de eso, pero no sé, yo lo que siento es que en las asadas una ventaja que yo les veo es que todo es la cercanía, ¿no? En las asadas todos los miembros y las miembros o casi todos se conocen, ¿no? Son de la misma comunidad y tienen la facilidad de, no sé, ir y tocarle la puerta al de la asada y decirle, necesito esto, necesito lo otro. Entonces yo creo que por la cercanía que tienen, es importante que, no sé, que cuando se necesite, que se reconozcan ciertos, no sé, lo que se ponía ahí en la pregunta, que se valoren y se validen los aportes en esta toma de decisiones, en el manejo del agua, como que se sienta una presión desde los diferentes miembros y miembros de las comunidades a la junta directiva de la SAA, que estos son temas que se quieren tratar o que se necesita que se reconozca, no sé, más, no sé, una perspectiva de género o un enfoque de género dentro de la SAA o que se tomen, no sé, decisiones de alguna manera donde se incluya más a, no sé, a diferentes personas que no sean las que tradicionalmente toman decisiones. Yo creo que ahí es sí, una forma donde las asadas desde las diferentes comunidades pueden tratar sí, de empoderarse y de ir a la junta directiva y tratar de decir, bueno, esto es lo que se quiere hacer o queremos proponer esto y que haya, no sé, un diálogo, un intercambio donde se puedan tomar diferentes decisiones, donde se llega a la conclusión de que se validen estos aportes que han sido, digamos, anteriormente, no sé, invisibilizados o no escuchados o totalmente no tomados en cuenta. Y yo veo, no sé, Ingrid, yo creo que Margarita quiere comentar algo sobre este tema. No sé si... Claro, sí. Muchas gracias, Gabriela. Me parece muy oportuno y agradezco, bueno, que Margarita Alvarado la conozco. Ella es administradora de una SAA, entonces, ¿quién más que ella que nos pueda dar la opinión Exacto, desde el otro lado? exacto, que ella nos cuente más bien cómo lo hacen desde la práctica. Claro, claro. Muchas gracias. Adelante, Margarita, la escuchamos. Qué bueno tenerla por acá. Hola, hola, buenos días a todos. En realidad, muchísimas gracias a Ingrid por compartirme esta actividad y bueno, creo que sentí oportuno comentarles la realidad, ¿verdad? De las asadas, muy resumido, porque esto es un tema muy amplio, amplísimo. Pero para resumirles un poquito, tenemos mucha limitación, digamos, mucha limitación porque si bien, em, vamos a Perdón, ver, Margarita, tal vez si se presenta usted de cuál asada nos, ok, ¿verdad? Nos visita. Yo la conozco, pero para el resto, le agradezco. Gracias. sí, muchas gracias. Bueno, sí, yo soy la administradora de la asada de Veracruz. Somos una comunidad de Pital de San Carlos. Y ya tenemos una historia, conocemos a Ingrid por ello, a nosotros se nos contaminaron las fuentes, 7 fuentes contaminadas, y bueno, fue todo un proceso enorme hasta quedar nuevamente con unas fuentes facilitadas por atrasada, y bueno, ahí estamos, seguimos trabajando, ha sido una lucha muy fuerte. En el tema, les hacía el comentario de que en nuestra asada son más mujeres que hombres, ¿verdad? Son 6 miembros y 4 son mujeres, 2 son hombres. Pero, bueno, ahí hay todo un tema también por que sería fabuloso y ya lo he manifestado en otras oportunidades. Necesitamos una mayor capacitación o una mayor capacitación, no capacitación, porque no existe, ¿verdad? Para que con estas mujeres que tenemos logremos empoderarlas aún más y porque sí, si bien hay más mujeres que hombres, normalmente el rol o la batuta, ¿verdad? La lleva el hombre. Y tal vez no lo digo como es por un tema de que el hombre se desarrolla en otros ámbitos, ¿verdad?
se le hace más fácil porque sale de su hogar y tiene conocimientos, digamos, técnicos inclusive, que eso le facilitan los aportes y demás en las decisiones que se toman, ¿verdad? Sin embargo, el compromiso, la fuerza, el estar ahí presente, eso lo aporta mucho la mujer también, ¿verdad? Sin embargo, ella por falta de algunos conocimientos, capacitación, creo yo que ella se limita un poco más a dar sus ideas tal vez o sus aportes o a que sus aportes sean valorados como tal. Eso en ese aspecto, ¿verdad? Entonces sí, sería maravilloso que las juntas directivas, lo hemos manifestado, pero a la IA y tal vez en a otros foros, pero hasta la fecha, yo ya voy a cumplir en diciembre 10 años y aquí no ha habido una capacitación para las mujeres en temas reglamentarios, en temas, ¿verdad? Para que puedan desarrollarse en su función en un puesto de junta directiva de una forma en la que su voz, ellas se sientan más escuchadas o se sientan también como mucho más valentía, por llamarlo así, para aportar sus ideas y demás. Entonces, bueno, eso creo que sería importante, no sé de qué institución, ¿verdad? Se pueda dar ese apoyo y esa capacitación a las mujeres. Porque si bien en esta zona, en la zona norte, también si hacen un levantamiento, un estudio, muchas somos administradoras mujeres en las asadas. Entonces, el rol sí hemos venido las mujeres, siendo como teniendo más fuerza en este rol, en el liderazgo en las asadas, más aún sigue percibiéndose un poco esa brecha, ¿verdad? Por esa parte. Mira, podrán las mujeres, lo lograrán, ¿será que se ponen las botas? En mi caso, hubo un comentario de un hombre así, que buscaban a un administrador varón, y entonces cuando hablaron de mí, ¿será que ella se pone las botas? Y bueno, me he puesto las botas y un montón de cosas más, pero ya cayendo propio el tema de la pregunta que hacían, vieran que es un poco complejo porque nosotros dependemos de la IA, entonces cuando se dice hay esa conexión, hay un facilitador y demás, es el IA, pero sin embargo hemos tenido muchos problemas, inclusive acá en las oficinas regionales, porque eso se maneja regional y después se eleva y demás. Solo para ponerles un ejemplo y cerrar, tenemos una situación con una tubería que nos da mucho temor. Esa tubería está debajo de un paso, ¿verdad? Del nivel, ¿verdad? Y ya cuando se construyó para este nuevo proyecto, se habían dejado 2 líneas de tubería en PVC, una de ellas ya nos falló. Entonces, y debajo de ese paso hay alcantarillado y hay una serie de cosas que nosotros nos hemos puesto a pensar, se nos daña esa otra tubería y es un caos y la gente sin agua y demás. Manifestamos esto a la IA, nos pidieron para hacer una perforación, ¿verdad? Con una máquina de estas, una perforación horizontal teledirigida. Nos pidieron que el plano, hicimos el plano y todo, que se mandó a todo el procedimiento que se envía y en esto llevamos desde septiembre del año pasado y a la fecha, que una corrección por aquí, que otra por allá, y es solo una lámina, digamos, es como que el ingeniero revise, diga check y siga el proceso en el colegio de ingenieros y poder, ejecutar el proyecto y no, tiene que hacer una fila ahí y como si fuera un estudio técnico normal y demás. Entonces, al final, vieran que no es tan fácil porque si bien se pueden tomar algunas decisiones, hay recursos, hay todo, muchas asadas lo han hecho y nosotros inclusive en algunos casos lo hemos hecho, ¿verdad? Y se tira uno a hacer las cosas sin permiso, por decirlo así, para poder avanzar y salir adelante, pero eso no debería de ser, ¿verdad? Las asadas deberíamos de tener como un mayor respaldo, un mayor acompañamiento para que las decisiones que se tomen sean respaldadas técnicamente, o sea, que usted tenga una confianza, porque en las asadas no tenemos ese apoyo técnico, no tenemos ingeniero, porque los recursos que tenemos o que se generan no dan para tener un ingeniero de planta, ¿verdad? En la mayoría de las asadas, entonces hay que tener esos aportes afuera y no son como suficientes, ¿verdad? Entonces,
Y hay un montón más de cosas, pero bueno, qué dicha y agradecerles que se está visibilizando también este tema y que ojalá podamos encontrar ese punto de equilibrio en el que las asadas tengamos mayor apoyo, porque la labor que se realiza, como ya lo han manifestado ustedes, es grandiosa, de verdad, y lo que comentaba doña Gabriela, así funciona y así es, digamos, hay una cercanía así entre la comunidad, las necesidades de la comunidad con la junta directiva, sí está esa parte y sí se maneja bonito, pero cuando ya requiere algo más técnico, algo más, ¿verdad? O alguna decisión más que involucre recursos, que involucre buscar apoyo en otras instituciones para un financiamiento, además siempre tiene que ir primero el AIA y entonces ahí es donde nos vemos frenados en algunos casos. Pero bueno, felicitarlos y agradecerles por estos espacios. Muchas gracias, Margarita, y un saludo. Margarita, bueno, me consta todo el trabajo que hace, un trabajo diario con, bueno, una gran mística y mucho esfuerzo. Y siga adelante porque usted es un gran ejemplo, no solo para las asadas, sino también para todas las personas que trabajamos con agua, todas las mujeres y hombres también. Em, Antes de continuar, nos quedan algunos comentarios y preguntas. Quisiera solicitarles, por favor, si lo tienen a bien a ustedes, que nos ayuden a completar una pequeña encuesta que está ahí al final en el chat. Les puse un enlace. Como mencionamos, este espacio es parte de las actividades que realizamos en el marco de un proyecto de acción social que tiene el posgrado en geología, la maestría en hidrogeología y manejo de recursos hídricos. El proyecto está inscrito en la base, se llama Gestión y Entendimiento del Flujo del Agua Subterránea, y como parte del control y el seguimiento que lleva la vicerrectoría, nos piden que cuando hagamos actividades también le preguntemos al público qué le pareció la actividad, también nos da realimentación para nosotros ir mejorando y diversificando también los temas. Entonces les agradecemos si nos colaboran con eso. Y continuando aquí con los comentarios, bueno, un saludo también para la colega Denise, que nos felicita, a Marco y a mí por la actividad, y nos pregunta que en el contexto desarrollado por las expositoras sobre la gobernanza del agua, ella considera importante y necesario que en los programas universitarios se relacione o se incluya este tema, ¿verdad? Y cursos obligatorios con perspectiva de género. Pregunta si en la maestría hay o lo incluye. Bueno, a nivel de maestría no tenemos un curso específico. Sin embargo, cuando hablamos de gestión del agua, obviamente tenemos que hablar de esos temas de género y demás. Hay un curso en el que se llama eh, gestión del agua subterránea, y ahí se hablan de temas que tienen que ver con hidrogeología en la gestión del agua, se llama. Tiene que ver con toda la parte de planificación, organización, la parte social, legal del agua. Y ahí se desarrollan temas que tienen que ver con género. También tenemos un curso de legislación ambiental. Básicamente en esos cursos se toca el tema. No tenemos un curso específico, pero sería bueno valorarlo, ¿verdad? Si a futuro se puede incorporar para fortalecer todo ese proceso de formativo que llevan las personas estudiantes. Bueno, aquí viene el comentario de Margarita. Muchas gracias. Que ya lo comentó, pero lo voy a repetir. Dice Margarita, si bien en nuestra sala hay más mujeres que hombres en la Junta, sin embargo, si bien las mujeres tienen voluntad y compromiso, tienen desventajas en conocimiento, creo que es muy importante capacitar a las mujeres para que se sientan empoderadas y sus aportes tengan más fuerza. Bueno, ya ella amplió bastante el tema. Muchísimas gracias. Luego,
colega Sandra, bueno, ya se retiró, pero dejó un comentario, excelente espacio para conocer más de cerca el tema desde otra perspectiva adicional a la nuestra como profesionales en hidrogeología. Rose dice, felicidades por la programación del tema tan importante e inclusivo que nos atañe, sobre todo en el año tan difícil para nuestro recurso hídrico. En nuestro país la participación de la mujer está muy subordinada a otras situaciones y no a la toma de decisiones gubernamentales. Creo que es hora de avanzar hacia posibilidades de liderazgo y a la toma de decisiones con respecto a diversas situaciones y, por supuesto, con gestiones pertinentes al agua. Muchas gracias, Rose. Y bueno, yo había puesto por ahí una pregunta, tal vez, Alison, no sé si usted tiene conocimiento. Yo sé que el ARECEP tiene toda una política en materia de género y eso está impulsando al país a que repensemos esto y que vayamos incorporando poco a poco esta temática, ¿verdad? Tan fundamental. Pero no sé si usted conoce si el ARECEP ya ha comunicado estos estudios, no solo a las asadas que ustedes entrevistaron, las que participaron en el estudio, sino, digamos, ya a nivel nacional. Sí, doña Ingrid, yo realmente desconozco si lo han socializado a nivel nacional. Entiendo que los hallazgos em, eran principalmente para uso interno, ¿verdad? Para poder seguir gestionando la política de género al interno, para poder gestionar ciertas líneas de acción con respecto a las áreas de trabajo de la Dirección de Atención al Usuario y las diferentes intendencias involucradas. Desconozco si ha sido socializado más ampliamente, ¿verdad? Además de las asadas con las que se trabajó y en los diferentes cursos formativos que también participaron de la investigación. No tengo mayor información, pero podría consultar y en algún momento quizás pasarle ahí el dato actualizado. Sí, muchas gracias. Yo me imagino, bueno, si no lo han hecho, lo harán, porque definitivamente, y esto porque lo he leído, he visto, el ARECEP tiene una política fuerte en materia de género y es el primer ente a nivel latinoamericano, me parece, regulador que ha incursionado en esta temática. Y eso es una buena noticia para nosotros como país. Ahora, cómo se va incorporando eso ya en la práctica, pues llevará ahí su tiempo. El AIA también tiene una política en materia de género que se incorporó y esperamos que poco a poco eso vaya dando frutos, ¿verdad? No solo a lo interno de la institución, sino también en las asadas. Bueno, viendo la encuesta, apenas la mitad han contestado. Ojalá pudieran colaborarnos con eso, porque sí es importante. Eso además de que da evidencia de que hicimos la actividad, también nos ayuda para mejorar en futuras actividades. Entonces les agradecemos si por favor nos colaboran con eso. Y bueno, no sé, Marco, ¿estás por ahí? Si hay alguna otra pregunta, si me ayudan, no sé si dejé algo suelto o si usted quiere comentar también. No, de mi parte sería agradecerle a las dos expositoras que estuvieron hoy y a usted por traer ese tema eh, que es implícito al agua, pero que nosotros normalmente como profesionales en hidrogeología eh, no lo vemos de manera tan directa, excepto cuando asistimos, por ejemplo, como estaba mostrando ahora, a las asadas, ¿verdad? Y la persona que nos recibe es la administradora, ¿verdad? Y luego con quien va uno y conversa es con la lideresa de la comunidad, ¿verdad? Son las mujeres muchas veces las que llevan la batuta en ese tema que tiene que ver con la gestión del recurso hídrico y al final con la gobernanza. Así que de mi parte un agradecimiento a las dos expositoras que estuvieron hoy, a la doctora Gabriela Cuadrado Quesada y a la bachiller Alison Chévez Áviles. Muchas gracias, Marco. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy. Por supuesto, a Alison y a Gabriela por compartir estos temas.
que son fundamentales y que da pie para mucha reflexión y también para crear más espacios de parte nuestra desde la academia. Nuestro rol, bueno, es muy variado, no solo es formativo en la parte profesional, sino también en la toma de conciencia. Estos temas son fundamentales en la formación de nuestros estudiantes. Aquí hay algunos de ellos a nivel de posgrado, me parece, y a nivel de grado, pues ahí se irán incorporando. Entonces, esto es fundamental, no solo es la parte cognitiva, el compromiso que tenemos nosotros, sino también en esa parte de tomar conciencia sobre la situación social y ambiental que hay a nivel de país. Muchísimas gracias, Gabriela, Alison y a todas las personas que se conectaron hoy. Y la encuesta va a quedar abierta para que la puedan, si copian el enlace ahí, los que no han tenido chance, para que nos ayuden y la puedan completar. Y saludos para todos. Por ahí veo también más colegas, Nancy, Laura, qué bueno que pudieron conectarse. Y gracias a Marco por todo el apoyo brindado. Muchas gracias, bueno, quiero agregar, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio y a las personas que estuvieron participando, ¿verdad? Por sus comentarios y aportes que enriquecieron pues esta charla. Y bueno, nada, gracias y saludos. Sí, muchas Muchas gracias a todos. gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Alison. Que estén muy bien.